Muy bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este curso de informática básica para las personas que recién se están iniciando en este mundo de la tecnología, ¿no? En este mundo de la era tecnológica. Pues bueno, para comenzar, vamos a tocar un tema bastante especial porque se necesita conocer acerca de esto. Viene a ser la navegación en una computadora. Muy bien, para esto necesitamos conocer las partes del escritorio, cómo nosotros vamos a abrir un programa. Vamos a conocer acerca de las ventanas, la navegación acerca de las ventanas, botones de una ventana, la redimensión de tamaño de ventanas, cómo poder poner dos ventanas en la pantalla, las propiedades de equipo, navegar a través de los discos, la papelera de reciclaje y el menú inicio. Muy bien. Entonces, como primer punto, dependiendo del sistema operativo que nosotros vayamos a tener, podemos tener dos formas de ver el escritorio, ¿no? Dependiendo del sistema operativo. Recordemos que a la fecha, el sistema operativo del Windows está actualmente en la versión 10, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo de partes del escritorio del Windows 7 que es básicamente lo mismo. Como podemos observar acá, tenemos lo que son los iconos, ¿no es cierto? Los que están en nuestro escritorio, toda la pantalla de inicio, allí se almacenan o nosotros podemos colocar nuestros iconos. Vamos, ¿qué más tenemos por acá? Aparte de los iconos, bueno, tenemos lo que es el fondo, ¿no es cierto? El fondo, en este caso el Windows 7 era reconocido por este logo. También tenemos por acá nuestro botón de inicio, el botón de Windows, donde nosotros prácticamente accedíamos a él para poder apagar, para poder reiniciar, para poder suspender nuestro equipo, ¿verdad? También, obviamente, para poder realizar la búsqueda de ciertos programas. También tenemos en lo que viene a ser nuestra barra de tareas. Todo esto de acá en la parte inferior es nuestra barra de tareas. Aquí vamos a poder nosotros observar los programas anclados. ¿A qué hace la referencia anclado? Que nosotros estos programitas los vamos a tener aquí al alcance de un clic. O sea, le vamos a dar un clic y automáticamente se va a abrir. Muy bien. Luego, por este lado, obviamente aquí vamos a tener más carpetas en la barra de tareas, carpetas, archivos, navegadores, documentos abiertos, pero si no están anclados, simplemente cuando tú vas a cerrar, no van a aparecer más en la barra de tareas. Y obviamente no es bueno anclar demasiadas cosas que no son, digamos, útiles, ¿no? En este caso, que podemos anclar, como en el ejemplo, se ve un navegador. También se podría anclar quizás un acceso al Word o al Excel, dependiendo de qué cosas vamos a utilizar en nuestro día a día, ¿verdad? Y luego el resto de los programas simplemente abrir y cerrar sin necesidad de anclarlos aquí a la barra de tareas. Por este lado tenemos a lo que es el área de notificación, donde vamos a encontrar lo que es la configuración de audio para poder subir, bajar el volumen. También una pequeña flecha donde se almacenan, en este caso, algunos recursos que se están utilizando en nuestro computador, y también a la hora de poder expulsar el USB a veces lo encontramos dentro de este icono, sino en la parte de afuera, como podemos ver acá, para poder expulsar un USB, las notificaciones del mismo Windows, nuestra conexión a internet, ¿no es cierto? Cuando tenemos internet, y lo que viene a ser la hora y la fecha. Recordemos que cuando está conectado a internet debería automáticamente jalar una hora desde un servidor, ¿no? Porque si no, nosotros vamos a tener que configurar dependiendo de nuestro horario, pero no es exacto, pues no es exacto, varía, podría ser hasta por minutos o por segundos. En cambio, con una conexión a internet, esta hora ya se jala directamente desde un servidor de internet. Luego, en la versión del Windows 7 se tenía los gadgets, este calendario, había un reloj también en otros casos, del clima, etcétera, ¿no? Pero era básicamente como adornos, o bueno, que te permitían realizar de cierta manera, organizar tu trabajo. Ahora, para la versión del Windows 10 tenemos prácticamente lo mismo, los iconos en nuestro escritorio, ¿no es
¿cierto? Este es nuestro escritorio. Fijémonos que ya ha cambiado lo que es el logo. Se ve de diferente forma el fondo o la pantalla del escritorio, pero los iconos se mantienen aquí en este caso, ¿no? También seguimos teniendo lo que es el menú inicio para poder apagar, suspender, reiniciar. Además se le ha añadido lo que viene a ser una caja de búsqueda. Fíjense por acá que tal cual que nosotros podríamos realizar la búsqueda aquí también lo podemos realizar. Búsqueda de programas o que se hayan instalado en nuestro computador. Luego los iconos de inicio rápido, los que están anclados nuevamente, ¿no? Los programas anclados en nuestra barra de tareas. Esta es la barra de tareas, también está lo mismo. Y por este lado pues tenemos también lo mismo, lo que es nuestra conexión a internet, lo que es nuestra batería, el volumen o el audio y la fecha y hora. ¿Ven? Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy similar en cuanto a lo que viene a ser las partes del escritorio. Cambia obviamente la apariencia, en eso sí varía bastante, pero las partes prácticamente se mantienen. En la única que ha variado bastante era en la versión del Windows 8. Ahí el botón de inicio ocupaba toda la pantalla. ¿Cómo nosotros vamos a abrir un programa? Vamos a hacer uso pues en este caso de nuestro mouse o de nuestro touchpad en la laptop. Para poder abrir un programa nosotros tenemos que dar doble clic con nuestro mouse, ¿verdad? Hagamos la prueba. Por ejemplo, yo desearía abrir lo que viene a ser este programa del TeamViewer, por ejemplo. Le doy doble clic con mi mouse, llevo el cursor hasta el programa y lo abro, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las capacidades que tiene mi computadora o laptop, va a demorar en abrir un poco más o un poco menos. Bien, entonces se abre el programa. Lo mismo va a suceder con lo que son carpetas y archivos. Por ejemplo, yo desearía abrir esta carpeta, le doy doble clic y se abre, ¿verdad? Y ya puedo observar el contenido. La otra forma es dándole clic derecho, ¿no es cierto? Recordemos esto de acá, que este es el clic derecho y este sería el clic normal, o sea, clic derecho y rueda del mouse. Repito, clic derecho, o sea, el que se encuentra hacia la parte de la derecha, y la rueda del mouse. Entonces, cuando les digo clic derecho, le damos así, clic derecho sobre la carpeta, y aquí nos aparece varias opciones en realidad. El primero nos dice abrir, entonces se cumple la función del doble clic, ¿no? Darle clic derecho y luego clic en abrir, y también se nos abre de esta manera no solo las carpetas, sino también programas y archivos, ¿no? Clic derecho, abrir. En un archivo, clic derecho, abrir. ¿Ven? Pero sí o sí tiene que ser sobre un archivo, una carpeta, un programa, etc. No puede ser directamente en el escritorio, porque ahí me salen las propiedades. No me sale la opción de abrir, porque no estoy seleccionando ningún archivo o programa, carpeta, ¿no? Muy bien, entonces esa parte, como se han podido dar cuenta, es bastante sencilla. En cuanto a las ventanas, una ventana es el área visual, ¿no es cierto? Generalmente de forma rectangular, que contiene una interfaz. Las ventanas son el elemento básico de la interacción entre el usuario con el sistema. Entonces a nosotros, por ejemplo, si yo abro esta carpeta, este de acá ya viene a ser una ventana. ¿Ven? Este de acá viene a ser una ventana. Entonces el usuario se puede, en este caso como dice, nos podemos nosotros ahondar un poco más en estas carpetas, ¿no? Dependiendo del contenido que tengamos, podemos buscar mayor información, ¿no es cierto? De lo que deseamos utilizar en otras carpetas, o simplemente pues en este caso lo que viene a ser la navegación a través de los diferentes archivos que se nos presentan en esta ventana. Muy bien, ¿cómo vamos a nosotros en este caso identificar que se trata de una ventana? Todas las ventanas van a contar con lo siguiente: uno, que viene a ser el botón de minimizar, el botón de maximizar y el botón de cerrar. Las ventanas tienen estos tres botones: minimizar,
maximizar y cerrar. Lo que vamos a hacer a continuación es poner en práctica cómo es que funciona el minimizar. Cuando nosotros le damos clic en minimizar, el programa se queda en nuestra barra de tareas del escritorio. Entonces yo ubico más o menos, aquí está, ¿no es cierto?, el icono de la carpetita, acerco el mouse y fíjense que tengo varias carpetas, en este caso abiertas. Pero con el que estaba trabajando era este de acá. Entonces la diferencia radica justamente en eso, que se ha minimizado, no está cerrado, o sea, no lo he cerrado, simplemente está en mi barra de tareas para luego poder ser abierto. Entonces si yo llevo mi mouse hasta la barra de tareas, simplemente acerco el mouse aquí a las carpetas, puedo seleccionar la carpeta con la que estaba trabajando. Por ejemplo, en este caso era este de acá. Eso es el minimizar. El maximizar nos permite a nosotros, en este caso, agrandar la pantalla a todo el escritorio, ¿no es cierto? Así que se vea completamente ocupando toda la pantalla. La ventana ocupa toda la pantalla. ¿Ven? ¿Cómo puedo volver al otro estado un poco más pequeño? Pues aquí tiene este mismo botón de maximizar, tiene doble función, ¿no? O sea, uno que es mostrar lo que viene a ser la carpeta de manera más pequeña o la ventana de un tamaño más pequeño, y su otra función, maximizar, que es mostrar la ventana en toda la pantalla, como les decía. Entonces, si nuevamente yo le doy clic en maximizar, me vuelve la ventana en un tamaño más pequeño. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente es con ¿no? Fíjense que cuando yo llevo el cursor justo al borde de la ventana, me aparece un cambio del mouse, ¿no? Como si fuera una flecha apuntando hacia arriba y hacia abajo. Esto me indica que yo puedo modificar el tamaño de esta ventana por mí mismo, ¿no? O sea, manualmente. Entonces yo acerco el mouse una vez más al borde de la carpeta o de la ventana y le voy a dar un clic y comienzo a arrastrar. Fíjense, comienzo a arrastrar para modificar el tamaño. Estoy redimensionando el tamaño de esta ventana, para arriba, para abajo, si quiero en el vértice. Fíjense, pueden observar que el mouse cambia justo cuando lo apoyo en el vértice, y desde aquí puedo arrastrar y cambio a la vez lo que viene a ser el ancho y la altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera yo puedo ir trabajando a través del mouse. Pero ahora hay una forma en la cual nosotros podemos redimensionar las carpetas o acomodar las carpetas en nuestro escritorio. ¿Cómo? Uno sería a través del mouse, como les decía, redimensionando, ¿no es cierto? Redimensionando, pero lo correcto es acomodarle en un tamaño, digamos, simétrico, ¿no? O sea, que ocupe un espacio la mitad y otra ventana la otra mitad. ¿Cómo hago esto? Voy a llevar el mouse a la cabecera de la carpeta o de la ventana y le voy a dar un clic y voy a comenzar a arrastrar. Fíjense, ya lo tengo, ya estoy arrastrando la ventana, y ahora lo voy a un poco así, digamos en términos simples, lo voy a chocar aquí a la esquina superior. Fíjense que cuando le choco aparece detrás como una pequeña ventana transparente que me indica que esta ventana que yo tengo acá, si lo suelto acá, se va a volver de ese tamaño. Entonces, una vez más, arrastro la ventana y la choco en la esquina, justo en la esquina superior derecha, y lo suelto. Entonces fíjense que ha ocupado un cuarto de todo mi escritorio, ¿no? Un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acomodar 4 ventanas aquí. Entonces voy y abro otra ventana. Fíjense que aquí abajo están las otras ventanas, ¿no es cierto? Entonces yo estoy seleccionando la otra, la tengo por acá, y esta la voy a chocar, así en términos simples como les decía, la voy a golpear sobre la otra esquina superior izquierda. Fíjense que cuando hago esto, atrás en el fondo ya se está notando una ventana transparente que me indica que así se va a colocar. Suelto el clic y automáticamente se coloca. Una vez más, voy a seleccionar mi tercera ventana, la tengo por acá, pero esta vez la voy a estampar sobre la esquina inferior derecha. Y fíjense que el texto, o mejor dicho el cuadro transparente, ya me está indicando que se va a colocar en esa parte.
la suelto y automáticamente se coloca. Y finalmente el último, primero antes de trabajar con esto lo tengo que minimizar, ¿no es cierto? Así pequeño. No, minimizar no, sino maximizar, pero en su versión reducida sería, ¿no? Minimizar me lo oculta. Y pues lo que voy a hacer es agarrar de la cabecera y lo golpeo sobre la parte inferior izquierda. Lo suelto y ya está, ¿no? Entonces aquí fíjense que me sale cuál quieres mostrar en este lado. Entonces cualquiera de ellos, yo estaba trabajando con este. Y he dividido mi pantalla en 4 partes. Si tienes una pantalla grande, pues es lo óptimo, ¿no? En caso de que tuvieras una pantalla mediana o pequeña, lo recomendable es trabajar solo con 2 carpetas. Entonces voy a maximizar este de acá. Y teniendo ya lo que es esta carpeta maximizada, lo que voy a hacer es voy a presionar las teclas de Windows y la flecha direccional hacia la izquierda o hacia la derecha. Repito, para poder colocar a través de teclado automáticamente, para poder ordenar una carpeta en mi escritorio, tengo que hacer uso de la combinación de teclas Windows más flecha, dependiendo si lo quiero mandar hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso vamos a mandarlo hacia la derecha. Entonces Windows más flecha hacia la derecha. Eso es lo que vamos a aplicar. Bien, entonces vamos a presionar. Obviamente estoy dentro de la carpeta y en mi teclado presiono. Fíjense, voy a sacar mi teclado por acá para que se note lo que estoy presionando. Entonces voy a presionar la tecla Windows y la flecha hacia la derecha. Bien, pero a ver, para que se note esto de acá, Windows, flecha hacia la derecha. ¿Se ha podido notar el cambio? Una vez más voy a maximizar la ventana, presiono Windows, ahí aparece en mi teclado presionado, y ahora la flecha hacia la izquierda. Y automáticamente mi ventana se ha colocado hacia el lado izquierdo, fíjense, hacia el lado izquierdo. Ahora con la otra, esta por ejemplo, ¿no? La tengo por aquí. A ver, el otro se ha cerrado, lo voy a volver a abrir, ¿no? Si es que se minimiza, ya saben, vuelvo aquí a mi barra de tareas del escritorio y lo selecciono. Ahí está. Entonces ya tengo la mitad de mi escritorio ocupado. Ahora este de acá, igual, voy a seleccionar la carpeta o la ventana, presiono Windows y en este caso ya no le puedo decir a la izquierda. Para que ocupe el lado derecho, Windows y tecla hacia la flecha direccional hacia la derecha. Y listo, ¿no? Vuelvo a seleccionar este, que fíjense que me dice ¿cuál quieres mostrar a este lado? Estoy trabajando con este. Ahí está. Entonces a través de Windows y las teclas direccionales izquierda-derecha podemos colocar nuestras ventanas en el escritorio de manera simétrica, ¿no? Ocupando el mismo lugar o el mismo tamaño para ambas. Muy bien, hemos aprendido a poder colocar nuestras carpetas. Ahora vamos a ver lo que es las propiedades de nuestro equipo. Para esto nosotros vamos a ir directamente a nuestro escritorio y vamos a encontrar por este lado a lo que viene a ser el icono de este equipo. Por aquí arriba tenemos este equipo. Le vamos a dar clic derecho en este equipo y propiedades. Una vez que le hemos dado clic derecho en propiedades, nos aparece esta ventana, ¿no es cierto? Que también tiene minimizar, maximizar y cerrar. ¿Qué nos muestra en esta ventana? La información básica acerca de este equipo, en el cual se nos muestra que, por ejemplo, en el caso, esto es por computadores muy diferente, ¿no? En mi caso se muestra que está instalado el sistema operativo del Windows 10 Home, que mi computadora tiene un procesador Core i7, en este caso viendo los números yo digo o sé que es de quinta generación, que trabaja con un CPU a 2.40 GHz de velocidad, ¿no? Una RAM de 12 GB, el sistema operativo de 64 bits y sobre todo eso es lo importante, conocer lo que es la RAM, el tipo de sistema y el tipo de procesador que tiene nuestro computador o laptop.
Muy bien, entonces nuevamente, para poder ver las propiedades, clic derecho sobre este equipo y propiedades. Y ahí se nos muestra nuevamente. Bien. Además, una vez más, vamos a darle clic derecho sobre este equipo, pero ahora ya no en propiedades, ¿no? Ya no en propiedades, sino aquí tenemos otra opción que es la de administrar. Le doy clic en administrar y en este caso esta opción nos va a permitir a nosotros observar el tamaño de disco que todavía nos queda o cuánto espacio tiene nuestro disco duro, o en este caso si tiene un disco sólido, ¿no? Se me abre esta ventana cuando le doy clic en administrar. Yo le voy a dar clic aquí donde dice administración de discos, le doy un clic y se me va a cargar lo que viene a ser las particiones y tamaños de discos. Fíjense que yo en mi computadora está dividido en 3 discos, lo que es el disco C, que es para el arranque, o sea para el sistema operativo, y esta es justamente la partición que se formatea, y luego para almacenamiento, que son el disco D y el disco E. Bien, disco D y disco E. El disco D de 300 GB, el disco E de 400, y le he asignado 230 al disco C. Quiere decir que mi laptop es de 1 TB de almacenamiento, ¿no? Y por aquí se ven otras particiones que ya son en este caso para lo que es la recuperación, etc. Por aquí arriba vemos lo mismo. Partición del disco C, disco D y disco E. Entonces aquí podemos ver lo que son los discos de nuestro equipo. Muy bien. Otra forma de ver el espacio que nos queda es entrando directamente a este equipo. O sea, si yo le doy doble clic a este equipo, puedo observar por acá, lo voy a maximizar en el botón de maximizar, clic. Disco C me dice que me quedan 164 GB. El disco D, fíjense que ya está casi todo lleno, ¿no? Ya está casi llenando. Me queda solo 40 GB de espacio disponible. Y en el disco E me queda 208 GB. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos ver nuestros discos. Y bueno, en este caso también en las ventanas, ¿no? Las ventanitas, en las ventanas de exploración, las carpetas de exploración, que en este caso nos muestra por este lado precisamente lo que es el escritorio, que pertenece al disco C, obvio. Esto lo que es el escritorio no es que es un disco, no. El escritorio pertenece al disco C. Entonces, si tú guardas archivos en aquí, cuando vas a hacer formatear tu computadora o laptop, se va a perder esa información. Por eso es que se pide recuperar todo esto, ¿no? Antes de formatear. Tenemos el área de descargas, documentos, imágenes, todos pertenecen al disco C. Por eso no se recomienda, o al menos yo no recomiendo guardar nada en estos espacios o ventanas, carpetas, ¿no? ¿Qué más podemos observar por acá? Lo que son música, imágenes, todos estos al disco C. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, si yo me voy a documentos, le doy clic aquí en la barra de navegación, ¿no? de documentos. A ver, aquí por aquí, en escritorio, por ejemplo. Le doy clic, vamos a ver, debería salirnos algo así como esto, ¿no? Una ruta, donde se nos muestra en este caso que el escritorio tiene una ruta para poder, en este caso, nosotros acceder a ella, que vendría a ser con la dirección C, un usuario, y luego dentro de ese usuario está el escritorio. Pues, ¿no? Ahorita se nos muestra escritorio, pero como les repito, por ejemplo, pertenece al disco local C. O sea, todo lo que está en este lado está dentro del disco local C, donde se encuentra nuestro sistema operativo. Muy bien. Para poder terminar con este curso, sé que he ido un poco rápido, quizás hablando un poco rápido, pero la cuestión es realizar un video no tan largo, pero que ustedes lo puedan ver y rápidamente saber identificar todos estos aspectos, ¿no? En cuanto a la navegación de archivos, en cuanto a abrir y cerrar, modificar, poder colocar 2 ventanas, habíamos visto 2 ventanas en nuestro escritorio, etc. Ahora, finalmente nos toca ver lo que es la parte del menú
de Windows, ¿no? El botón de inicio de Windows. Les había dicho que cuando nosotros le damos clic a este botón podemos encontrar todos los programas, y además por aquí nos permite a nosotros, si le damos clic en el botón del Power, nos permite suspender, que el equipo simplemente entre en un estado de suspensión, cosa que cuando nosotros, si fuera el laptop, lo volvemos a abrir, seguimos trabajando. En caso de las computadoras, movemos el mouse, seguimos trabajando. El apagar, este sí es definitivo, ¿no? O sea, si lo apagas, para volver a prender tienes que presionar el botón de Power. Y para reiniciar, en caso de que necesites, por ejemplo, instalar, hay programas que te piden que reinicies, o alguna actualización del mismo Windows, o simplemente tú quieres que se cargue algo que no se ha cargado en el sistema, puedes reiniciar, ¿no? Ahí tenemos esas tres opciones. Muy bien, entonces de esta manera hemos visto cada uno de estos puntos en cuanto a la navegación de las carpetas, y ya nada más nos faltaría ver lo que es la papelera de reciclaje. Bueno, en la papelera de reciclaje lo que voy a recalcar es cómo poder sacar, en este caso, una papelera de reciclaje al escritorio. Para esto simplemente vamos a dar clic derecho, personalizar, o sea, nuevamente clic derecho en el escritorio, en la parte blanca, personalizar. Se nos carga esta ventana, nos vamos a temas, y dentro de temas vamos a ver configuración de iconos de escritorio. O sea, dentro de temas, estamos en temas, tenemos configuración de iconos de escritorio, le damos un clic, y si es que no aparece la papelera, significa que esto está desactivado, que en esta ventanita papelera está desactivado. Entonces tú lo activas, aplicar y aceptar, y listo, se te va a mostrar así, como en mi caso, la papelera de reciclaje, que básicamente cumple la función de almacenar todos los archivos que borramos. Por ejemplo, si yo borrara lo que viene a ser este archivo de acá, le doy clic derecho, eliminar, automáticamente se va a la papelera. Desde cualquier sitio que nosotros borremos se va a la papelera. Para poder restaurar tengo que abrir la papelera, le doy clic derecho al archivo y le digo restaurar. Y si me fijo, ha vuelto nuevamente a su origen, ¿no? En este caso estaba en el escritorio y ha vuelto ahí. Para eso nos sirve nuestra papelera, para poder recuperar en caso de que por confusión, digamos, yo haya estado seleccionando este documento o archivo y en mi teclado he presionado directamente la tecla del, que es suprimir, ¿no? Delete en inglés, o suprimir. Y digo, o alguien puede pensar, ¿y dónde se ha ido? ¿Se ha eliminado? ¿Se ha borrado virus? No, he presionado, digamos, sin querer, un ejemplo extremo, sin querer he presionado el suprimir y se ha eliminado. Me dirijo a mi papelera, aquí tengo, ubico, si es que hubieran muchos archivos, ubico el que yo necesito recuperar, le doy clic derecho, restaurar, y listo, desaparece de papelera y vuelve a su origen. Pues bueno, esta ha sido la primera sesión en cuanto a la navegación a través de nuestro escritorio. Muchas gracias por su atención, nos vemos con el siguiente video.